libro de Sofonías, en el capítulo 2, donde estaremos estudiando la palabra del Señor. Sofonías, capítulo 2, versículo 9. Y estudiaremos hasta el versículo 15. Sofonías, capítulo 2, versículo 9 al 15. Y si lo hemos encontrado, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Y extenderá su mano sobre el norte, y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento, y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado hará en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también, y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Amén y amén. Oremos al Señor. Dios Padre, te agradecemos por esta lectura de la palabra de Dios. Necesitamos, Señor, que nos hables a través de las Escrituras. Necesitamos, Señor, que su palabra corra y sea glorificada. Necesitamos, Señor amado, que nos des sabiduría y entendimiento. Dice la Escritura, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. Necesitamos ir conociendo más al Señor por medio de su palabra, por amor de tu nombre, oh mi Padre amado. Permítenos, Señor, predicar tu palabra bajo la autoridad de las Escrituras, bajo la unción del Espíritu Santo. Te lo suplico, Dios mío, para la gloria y honra de tu nombre, y que cada hermano y hermana en la fe, y que cada uno de nosotros podamos ser nutridos por esta palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Favor de tomar asiento. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando el libro de Sofonías, versículo a versículo, en este estudio de los 12 profetas menores. Los 12 profetas menores. Hemos estudiado ya Abdías, Nahum, y ahora estamos en este libro de Sofonías. Hoy estudiaremos desde el versículo 9 al versículo 15. La vez pasada vimos cómo Dios, después de disciplinar a su pueblo, tomaría venganza de aquellos que se aprovecharon de esto para denostar y deshonrar al pueblo de Israel. En los siguientes versos veremos cómo se desarrollará este juicio sobre las naciones que estaban, cierto, alrededor del pueblo de Israel. Parte diciendo el verso 9: Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos. Este enunciado en diferentes lugares de la palabra del Señor se utiliza. Esta expresión
denota la veracidad del decreto de Dios. Pues Él, al ser un Dios eterno, al ser un Dios viviente, Él sí o sí ejecutará lo que Él está diciendo. Cuando el Señor dice, por tanto vivo yo, dice Jehová, Él está diciendo, esto va a pasar, sí o sí. Porque yo soy un Dios eterno, dice el Señor. Dios, al ser un Dios eterno, todopoderoso, al ser Él un Dios viviente, lógicamente Él no puede morir, porque es eterno. Por lo tanto, no hay nada ni nadie que se pueda oponer a sus planes. No hay nada ni nadie que pueda detener este juicio. Así que si el Señor lo ha decretado, eso va a acontecer. La diferencia entre nosotros y Dios en este aspecto es que nosotros decimos algo y ese algo puede que se cumpla como puede que no. Pero cuando Dios decreta algo, eso sucede sí o sí, porque Él es un Dios viviente. Él es un Dios que está vivo. Él es un Dios que si ha dicho algo, ese algo se cumplirá. El libro de Números, en el capítulo 23, Números capítulo 23, versículo 19, la Escritura dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Se utilizan estas dos preguntas retóricas, las cuales, cierto, inmediatamente tienen respuesta. Si Él ha dicho, Él lo va a hacer. Y si Él lo habló, Él lo va a llevar a cabo. Él lo va a ejecutar. Por lo tanto, estas naciones que se habían aprovechado de esta corrección que el Señor estaba haciéndole a su pueblo, iban a recibir su justo castigo. Anteriormente vimos cómo Amón y cómo Moab se burlaban del pueblo de Israel, se aprovechaban del pueblo de Dios. Entonces por eso viene este juicio, le dice, por tanto vivo yo, dice Jehová. Lo está diciendo el Señor que no miente. Luego utiliza un atributo aquí, o un nombre atribuido a Dios, como Jehová de los ejércitos. Cuando se habla en las Escrituras acerca de Jehová de los ejércitos, se está hablando de aquel Dios invencible, de aquel que jamás ha perdido una batalla, de aquel que puede destrozar y destruir a todos sus enemigos en un instante. Entonces aquí está hablando el Dios viviente, está hablando aquel Dios invencible, y luego utiliza esta parte que dice Dios de Israel, o como podríamos decir, el Dios de su pueblo, el Dios que está de parte de su pueblo. Cuando Dios está de parte de su pueblo, nos hace recordar lo que Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podría prevalecer cuando Dios está de nuestro lado? Si Dios está del lado de su pueblo, sus enemigos tendrán que pagar. Sus enemigos tendrán que experimentar lo que es el justo juicio de Dios. Y este justo juicio de Dios, el cual Él ejecutaría sobre sus enemigos, sería de esta manera: que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra. Es una manera de decirlo, una manera comparativa en la cual el profeta está utilizando aquí, y hay mucha historia contenida ahí. Debe recordar que Amón y Moab eran los hijos de Lot. Esas naciones nacieron, ¿cierto?, de un incesto, en el cual Lot y sus hijas dieron a luz a estos dos pueblos, los cuales son Moab y Amón. ¿Y de dónde había sacado Dios a este hombre llamado Lot? De Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿de dónde el Señor lo había sacado? Ellos de igual manera, estos dos pueblos iban a recibir el juicio de Sodoma y Gomorra. Este juicio iba a ser tan terrible como ellos.
Porque así como fueron destruidas estas ciudades donde moraba Lot, padre de estas naciones, así sería la destrucción que Dios traería sobre estas naciones. El libro de Génesis, capítulo 19, verso 24, nos muestra de manera gráfica cómo serían destruidos. Génesis, capítulo 19, versículo 24, dice así la palabra del Señor. Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces el juicio que Dios ejecutaría sobre estas ciudades que salieron de los lomos de Lot iba a ser sumamente terrible. Al hablar de Sodoma y Gomorra y el juicio que ellos experimentaron, estamos hablando de un juicio tremendo. Estamos hablando de un juicio tan terrible que destruyó a todos los habitantes de aquella ciudad, excluyendo a Lot, sus hijas. Entonces nos damos cuenta que el juicio que iba a venir sobre Moab y Amón era un juicio muy crudo, tal así que lo describe el profeta en Sofonías capítulo 2, en este mismo verso 9, diciendo así: campo de ortigas, se iba a transformar en un campo de ortigas, y mina de sal, y en un asolamiento perpetuo. Es decir, Moab y Amón nunca más se iban a volver a levantar. Nunca más. Como lo es un campo de sal, esa tierra se iba a volver infértil. Y lo que estaba fértil, de la otra parte, ¿cierto?, se iba a convertir en un campo de ortigas. Pero esto no es nada más que decir que su destrucción sería perpetua. Nunca más Amón y Moab se iban a volver a levantar después de este juicio que Dios ejecutaría sobre ellos. Y el remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Cuando estos decretos de Dios se cumplieran sobre Moab y Amón, los terrenos que quedaran de ellos pasarían a ser propiedad del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios heredaría esos terrenos, los cuales estas personas perdieron por haber sido ejecutadas por los decretos de Dios. Pero ¿cuáles fueron los motivos de su destrucción? Algunos dirán hoy que es malo Dios. Algunos dirán de esa manera, de manera irracional, dirán que es malo Dios al hacer este tipo de cosas. Pero déjeme decirle que cuando Dios determina destruir una nación, destruir a una humanidad sin Cristo, Él siempre lo hace con justicia, porque Dios es justo. Y eso quiere decir que hay una razón, hay motivos para que ellos sean destruidos. ¿Por cuánto tiempo Moab y Amón estuvieron atormentando al pueblo de Israel? Desde sus inicios, desde los inicios del pueblo de Dios, tuvieron que sufrir cómo Moab y Amón los atormentaban, cómo Moab y Amón de alguna manera querían maldecir a este pueblo, cómo Moab y Amón siempre se estaban oponiendo al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuáles eran los motivos de su destrucción? El verso 10 nos deja en claro por qué Dios los destruiría. Esto les vendrá, ¿ve? ¿Cómo ejecuta sus juicios un Dios justo? Y esto les vendrá por su soberbia, por afrentar al pueblo de Dios y por engrandecerse sobre el pueblo del Señor. Una de las causas más grandes por las cuales Moab y Amón fueron destruidos es por su soberbia, es por su autoexaltación, es por ese orgullo que le hacía creerse mejor que el resto. Cuando hablamos de la soberbia, el orgullo, la autoexaltación, es algo que está arraigado en el ser humano.
en gran cantidad de seres humanos. La soberbia, el orgullo y la autoexaltación es algo que hoy en día se mira como bueno. Pero déjeme decirle que Dios ejecutará sus juicios sobre todos los soberbios, sobre todos los orgullosos e impíos que se han rebelado en contra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Entonces Dios está haciendo esto porque Él es justo. Si nos vamos al libro de Proverbios y estudiamos, una de las cosas que el Señor abomina es la soberbia. Es la soberbia del ser humano. Porque cuando se es soberbio, muchas veces le hace creer a las personas de manera irracional que pueden ser más grandes que Dios y que no necesitan de Él. Así la soberbia y el orgullo, la autoexaltación de Moab y Amón los llevaría al justo castigo de Dios. También por afrentar a su pueblo. Un paréntesis antes de pasar a esta parte de por qué ellos fueron destruidos. La soberbia es un ataque directo a Dios. La soberbia es colocarse en contra del Señor inmediatamente. Todo soberbio se está colocando en contra de ¿quién? En contra del Señor. Porque el Señor siempre tiene la razón. El Señor, nuestro Salvador, es más grande que todos. Y quien quiera autoexaltarse es alguien que quiere irse en contra del poderío de Cristo. Quien quiera persistir en su soberbia, déjeme decirle que se está colocando en contra de Dios mismo. Y Moab y Amón iban a ser destruidos por colocarse en contra de Dios mismo y también por hacerle daño a su pueblo. El libro de los Salmos, capítulo 53, Salmo 53. La Escritura nos deja en claro que no solo las naciones y los impíos serán destruidos por irse en contra de Dios, sino también por irse en contra de su pueblo. Y el Salmo capítulo 53, versículo 3, dice la Escritura: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Es terrible cuando estos enemigos que devoran al pueblo de Dios como si fuesen pan. Es terrible cuando el Señor viene a castigar a estas naciones por haberle hecho daño a su pueblo. ¿Cuántos cristianos están siendo asesinados en África? Amén. ¿Cuántos cristianos están siendo asesinados en China? ¿Cuántos cristianos están siendo asesinados en Corea del Norte, en gran parte de Asia y en algunas partes de América? ¿Cuántos cristianos están siendo perseguidos? Pero si esas personas, los cuales los persiguen, no se arrepienten e insisten en su pecado, tendrán que sufrir el terrible y temible castigo de Dios. Y tendrán que ser recompensados por sus malas obras. Pero estos no solamente se mostraban con soberbia ante Dios, no solamente afrentaban al pueblo de Dios, sino que también se engrandecían sobre su pueblo. Y el Salmo 35, 26, el Salmo 35, verso 26, la Escritura nos dice al respecto a esto: sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran, vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra
mí. Aquellos que subyugaban al pueblo de Dios. Aquellos que atormentaban al pueblo de Dios. Aquellos serían avergonzados en su humillación. Todos aquellos que se opongan al pueblo de Dios y persistan en ese pecado, tendrán que ser humillados por el mismo Dios. Tendrán que ser despedazados y destruidos por un Dios justo y temible, el cual no tiene comparación alguna. Y esto, volviendo a Sofonías 2:10, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Este pueblo no era cualquier pueblo, porque el pueblo de Dios tiene quien lo defienda. El pueblo de Dios tiene quien lo defienda. Y cuando se levanta el Señor a juzgar y a destruir a aquellos que se han ido en contra de Él y a aquellos que persisten sin arrepentimiento, el justo juicio de Dios les despedazará. Verso 11. ¿De qué se trata este juicio? Parte diciendo: terrible será Jehová contra ellos. La palabra terrible significa sensación de miedo muy intensa. Entonces aquí cuando la palabra dice terrible será Jehová contra ellos, ellos van a tener un miedo tan intenso. Y esto se generará cuando ellos no puedan pensar de manera racional. Es decir, el miedo va a ser tan grande que los va a envolver, de manera que ellos ya no razonan, de manera que ellos ven todo perdido, de manera que ellos quedan destruidos en un instante. Porque la destrucción de ellos partirá ¿dónde? En su mente, para luego experimentarla en carne propia. Terrible será Jehová contra ellos. ¿Y por qué será terrible?, nos preguntamos. Porque destruirá a todos los dioses de la tierra. Y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Me gusta mucho porque muchas veces los profetas tienen su cumplimiento primario y su cumplimiento final. El cumplimiento primario es que este juicio iba a venir contra Moab y Amón. Pero también el profeta ha dejado aquí sobre las naciones y que todos se inclinarán a él de las tierras de las naciones, para que también usted y yo entendamos que no estamos estudiando solamente la destrucción de los enemigos de Dios de la antigüedad, sino que esto sucederá contra los enemigos de Dios en el presente y en el futuro. Porque todos los dioses de la tierra serán destruidos. Así será Jehová contra ellos. Ellos tendrán que experimentar cómo sus dioses son destruidos. Y sus dioses representan su confianza. Sus dioses representan en lo que ellos ponen toda su fe. Y cuando toda su fe es destruida, ellos ya no tienen en qué afirmarse. Destrúyale un ídolo a alguien, y ese alguien ya no va a tener confianza, porque pierde todo lo que en ellos confían. Éxodo 18:11 nos muestra de manera gráfica lo que es cuando a una persona se le destruye sus ídolos. Éxodo 18:11 dice así la Escritura: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. En este caso, los egipcios se habían ensoberbecido tanto porque decían: tenemos al dios Ra, tenemos al dios tanto, y este dios nos protege con el Nilo, este Dios nos protege con tanto, y ellos, cuando vieron que las plagas una a una iban destruyendo sus dioses,
hasta la última, que es destruir el primogénito. Recuerde que para ellos el primogénito era un ser divino. Cuando murió ese niño, y esos niños primogénitos, ellos se dieron cuenta y estaban aterrorizados, porque cada plaga representaba la caída de un dios de Egipto, tal así que ellos quedaron devastados, sin poder hacer absolutamente nada. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque todos los dioses serán humillados. Todos los que el mundo conoce como dioses quedarán postrados y derribados. Así como Dagón, el cual siempre parecía con una parte cercenada, para que todos ellos corrieran con tal pavor de ir a devolver el arca del pacto, ¿cierto? Estos los filisteos. Entonces, los dioses de ellos serán destruidos. Y cuando esto acontezca, a ellos no les va a quedar otra cosa que postrarse ante el único Dios verdadero. Porque eso es lo que ellos van a tener que experimentar y hacer. Postrarse ante el único Dios verdadero. Filipenses capítulo 2 versículo 10 nos dice de manera clara esto, lo cual lo repite en Isaías y también lo repite Romanos. Filipenses capítulo 2 versículo 10 dice así la escritura: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Todos tendrán que reconocer, quieran reconocerlo ahora, o tendrán que reconocerlo en el día del juicio, que el único Dios verdadero es el Señor, que el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Y quien no quiera reconocerlo ahora, tendrá que reconocerlo al final, cuando todos sus dioses sean derribados, cuando su amor propio sea derribado, cuando su ego sea destruido. Tendrán que reconocer que el Dios Todopoderoso es el Dios de la Biblia. Esta es una descripción tanto para Moab y Amón, y en contra de todos aquellos impíos, sin Dios, servidores de ídolos. Todo este juicio vendrá sobre aquellos que adoran ídolos y aquellos que dicen no tener ni una clase de Dios. Entonces los juicios de Dios son tremendos. Verso 12 dice: también vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Si viéramos en un mapa a Moab, a Amón, ahora a Etiopía, más tarde, cierto, a Siria con su ciudad Nínive, estamos hablando de las ciudades que están rodeando. Recuerde que todos los que hemos nombrado en este capítulo 2, todas estas ciudades que van a ser destruidas, son las que rodean. Los filisteos por la costa, tenemos a Etiopía, también al sur de Israel. Tenemos por el norte a Siria, entonces tenemos Moab también y Amón. Todas estas son las ciudades vecinas de Israel. Y todas las ciudades vecinas, cuando Dios estaba castigando a su pueblo, ellos se empezaron a aprovechar ahí. Ellos empezaron a incrementar más el juicio. Pero no sabían que todas estas cosas el Señor las estaba mirando y a su debido tiempo traería perpetua confusión hacia ellos. Traería un juicio terrible que ninguno de ellos podría permanecer en pie. Entonces aquellos que estaban ubicados al sur de Israel, los cuales son los etíopes, el Señor les había declarado: morirán por la espada de Jehová. Y esto se cumplió cuando los babilónicos conquistaron aquella ciudad de Etiopía. Por la espada, por medio de la guerra, murieron los etíopes. Murieron gran parte de ellos. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios
venía sobre aquellos que se habían aprovechado de su pueblo, sobre aquellos que habían hecho tanto daño al pueblo de Dios. Luego el verso 13 dice, y extenderá su mano sobre el norte. ¿Ve que está nombrando los puntos cardinales? Antiguamente el sur, el norte, los que estaban por la costa, por el este, por el oeste. Ahora estamos hablando del norte, verso 13, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Uno de los enemigos más prominentes y más grandes del pueblo de Israel fueron los asirios. Fueron aquellos asirios, de los cuales, cierto, el libro de Abdías ya nos había hablado con respecto a esto. Y así en Isaías, Ezequiel nombra tanto a estas personas que fueron tan crueles con el pueblo de Dios. Y esta ciudad asiria, ubicada al norte de Israel, junto con su prominente ciudad llamada Nínive, serían destruidas, serían asoladas, es decir, no dejarían nada. A Etiopía eran muertos por espada, pero aquí esta ciudad, con este país, iban a ser destruidos por completo, iban a traer destrucción, Dios iba a traer asolamiento y también un sequedal. Iba a traer un sequedal, cosa que ellos nunca más se pudieran levantar. El libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 11, libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 11, describe cómo sería ese juicio, el cual ellos tuvieron que vivir cuando los babilónicos vinieron y destruyeron todo lo que era el imperio de Asiria. Tal que hoy en día usted puede solamente contemplar las ruinas que han descubierto aquellos arqueólogos. Zacarías capítulo 10, versículo 11 dice la escritura así. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Para que entendamos un poco el contexto, los asirios, como un gran imperio y como una gran ciudad llamada Nínive, ellos necesitaban recursos naturales. Y ellos habían construido un recurso hídrico tan grande, con extensiones de canaletas de aguas, que el agua llegaba a esos lugares del desierto tan inhóspitos, para que ellos pudieran tener esa gran ciudad. Entonces los babilónicos, según la historia, para poder destruir a esta ciudad llamada Asiria, destruyeron sus recursos hídricos. Tal así que ellos empezaron a secarse. Y si usted sabe que si en una ciudad se acaba el agua, ¿qué va a pasar? Se termina todo. Esa ciudad tiene que irse. Y así los babilónicos cumplieron este juicio que Dios ya había mandado por boca de Sofonías, por boca de Zacarías, por boca de Abdías también. Entonces vamos viendo por medio de la palabra, por medio de Nahum, vamos viendo cómo el Señor traía ese juicio sobre estas ciudades que habían hecho tanto daño a su pueblo. Como le dije anteriormente, esto sucedió cuando los babilónicos le destruyeron sus sistemas hídricos, reduciendo la destrucción a asolamiento y sequedal. Se convirtieron en un lugar tan inhóspito que ninguno podía habitar jamás ahí. Verso 14. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también, y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. El juicio de ellos iba a ser tan grande, su juicio, que se iba a transformar en una ciudad abandonada. Por eso los arqueólogos, para poder encontrar algo de Asiria, han tenido que escarbar. Porque fueron tan desolados que en su momento, cuando vino todo este juicio y esta devastación, ya la gente no pudo vivir ahí. Entonces eso, ¿en qué se convirtió? Que los mismos animales fueran tomando dominio de eso.
Eso hoy en día lo podemos ver en lugares como Chernobyl, donde todos los seres humanos tuvieron que salir de ahí y la vegetación, los animales, empezaron a tomar dominio de todo eso, para transformarlo ya en un lugar totalmente abandonado. Y eso es lo que quiere de manera gráfica explicar el profeta aquí. Quiere darnos una figura, una imagen emotiva para que usted entienda cómo iba a ser la desolación de ellos. Y iban a ser rebaños de ganado, sus lugares iban a ser rebaños de ganado. Todas las bestias del campo iban a vivir ahí. El pelícano, esos animales, el erizo iba a dormir en los dinteles. Su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación. Es como si el profeta nos estuviera mostrando una ciudad abandonada. Y quizás nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer a Siria, pero imagínense una ciudad como Nueva York, totalmente abandonada. Imagínense una ciudad tan importante, o como para nuestro país como Santiago, fuera totalmente abandonada, tal así que los animales tomaran el dominio de todas esas cosas. Es eso lo que nos quiere decir el profeta aquí, una ciudad totalmente abandonada. Verso 15. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Aquí nos muestra el profeta cómo están los impíos antes del juicio. Cómo se encuentran las personas que están lejos de Dios antes de que vengan el juicio. ¿Cómo se encuentran ellos? Tranquilitos. Ellos se ven como alguien que están alegres, están confiados. Me imagino los días antes de la pandemia, los días antes de la crisis social, eran días tan alegres. Eran días que uno pensaba que iba a vivir normalmente, pero viene una crisis social, después viene una pandemia y ya nuestras vidas nunca volvieron a ser como antes. Es eso, es así como vive la gente del mundo, alegre y confiada. Tal así que con soberbia decía en su corazón estos asirios, yo y no más. Cuando las personas mundanas se encuentran con grandes riquezas, se encuentran con prosperidad material, las tiende a corromper en su orgullo y la soberbia toma el dominio de sus corazones, porque cuando tienen gran abundancia dicen no necesitar a Dios. El incremento de lo que es esto de no creer en Dios se intensifica cuando la gente está en prosperidad. Cuando la gente está viviendo bien es cuando más se olvida de Dios. Pero cuando viene la desolación, la tristeza, la humillación, ¿cuánta gente quiere invocar a Dios de alguna manera? Porque solamente quieren buscar beneficios y no quieren volverse al Señor de todo corazón. Pero los impíos antes del juicio están confiados, están alegres. Como Lucas capítulo 17, verso 26 nos muestra los días de Noé, antes de que viniese el diluvio. Mientras Noé trabajaba construyendo esa arca, las demás personas comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Pero ¿qué dice la Escritura en Lucas 17, 26? Hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Hasta que vino el diluvio y se los llevó. Así acontecerá con esta generación perversa. Así acontecerá contra todos aquellos impíos que se alejan más y más de las cosas de Dios. Para todos aquellos que creen que las cosas de Dios no son importantes. Para todos aquellos que creen que la Biblia es algo que no tiene gran relevancia en sus vidas. Para todos aquellos que se excusan diciendo, yo creo a Dios a mi manera, yo creo en Dios a mi manera. Para todos aquellos que quieren trazar sus propias, si podemos decir, pensamientos acerca de las cosas de Dios. Pueden estar muy alegres,
pueden estar muy confiados, pueden mostrar su soberbia, como Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, verso 30, cuando dijo, esta es la Babilonia que yo he edificado. Puede tener una bonita casa y decir, este es mi esfuerzo, puede tener un gran ascenso en su trabajo, puede quizás tener tantas cosas materiales, pero cuando viene el día del juicio, ninguna de esas cosas le servirá. Ninguna de esas cosas servirá en el día del juicio o en el día de su muerte, porque ninguna cosa podrá llevarse. Mucha gente quiere pensar de manera tan liviana en las cosas de Dios. Pero las cosas de Dios es, o te comprometes, o mejor no te comprometas. Porque el que no esté dispuesto a dejarlo todo por el Señor, no puede ser discípulo de Él. Pero los impíos, los pecadores, los que están lejos de Cristo, los que quieren servir a ídolos creados por sus propias mentes, los que dicen creer a Dios a su manera, déjeme decirle que cómo fue asolada, hecha guardia de fieras. Todos aquellos que viven confiados, déjeme decirle que van a ser asolados. No va a quedar nada de ustedes. Solamente el juicio de Dios tendrán que experimentar por la eternidad. Búrlese de las cosas de Dios si quiere. Aléjese de las cosas de Dios si quiere. Pero déjeme decirle que el justo juicio de Dios vendrá el día en que usted menos lo piense. El día en que usted menos lo piense, el juicio de Dios vendrá. Y puede estar muy tranquilo ahora. Puede estar muy confiado en las cosas que ha logrado. Pero si no tiene a Jesús, si no tiene a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, tendrá que ver cómo su soberbia lo llevará al castigo eterno. Cualquiera que pasare por ella, por esta ciudad, se burlará y sacudirá su mano. No solo Asiria, por su soberbia, iba a ser destruida y los enemigos de Dios iban a ser transformadas en lugares abandonados, tal así que las fieras hacían su guarida ahí, sino que cualquiera que iba a pasar por ahí se iba a burlar, iba a sacudir su mano. Esto es una señal de burla, es una señal de decir, mira, esta ciudad era tan grande, mira, se creían tan soberbios. Y muchas veces, perdone con todo respeto decirle, muchas veces uno ve gente tan soberbia, después la ve en un cajón. Después la ve a las personas en un cajón, tan soberbios que fueron, tan soberbias que fueron, pero después te los ve en un cajón, no se pueden llevar nada. Y se creyeron tanto y se burlaron tanto de las cosas de Dios. Pero déjeme decirle que cuando viene el castigo y el juicio de Dios, no hay escapatoria. No servirá decir no creo en Dios. No servirá decir no creo en la Biblia. Ezequiel capítulo 5, verso 15. Ezequiel capítulo 5, verso 15. Y serás oprobio y escarnio. Es decir, la gente se va a burlar de ustedes. Y espanto a las naciones que están alrededor de ti. Cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y reprensiones de ira. Yo, Jehová, he hablado. Cuando Dios ejecuta sus juicios, no hay quien pueda permanecer en pie. Si esto aconteció con los enemigos de Dios en el pasado, esto es evidencia. Esto es una enseñanza para aquellos que serán juzgados, tanto en el presente como en la ira de Dios en el futuro venidero. Cada uno de nosotros debe entender que nuestro Señor y Dios es un Dios que no miente. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo ha decretado y lo ha dejado escrito en esta Biblia, eso va a acontecer el día en que usted menos lo piense. Que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de vuestros corazones. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, te agradezco porque por medio de los profetas menores podemos conocer más y más de tus atributos. Si castigarás
si traerá juicio. No podemos decir que Dios es malo, porque Él es justo. Dios en su justicia, tal como una persona cuando se aira, la justicia de Dios despedaza todo lo que está a su paso. La justicia de Dios trae justo pago a aquellos que se burlan de las cosas de Dios, a aquellos que se burlan de su pueblo, a aquellos soberbios que creen vivir sin Dios, para aquellos que juegan con las cosas de Dios. Ayúdales, Señor, a que entiendan ahora que están vivos. Ayúdales, Señor, a que entiendan ahora que todavía no ha venido la ira de Jehová. Por amor de tu precioso y bendito nombre, traiga arrepentimiento para vida. Que el Señor sea vuestro temor. Que el Señor vuestro Salvador sea vuestro miedo. Porque tenemos un Dios que no miente. Tenemos un Dios que tal como ejecutó a Etiopía, que tal como ejecutó a Amón y Moab, que tal como ejecutó a Asiria y a las ciudades filisteas, así el Señor ejecutará sus juicios en contra de todos los impíos y pecadores que no se arrepintiesen de sus pecados. Todos aquellos que no corran a Cristo y a su palabra tendrán que ser avergonzados en el día del juicio. Ayúdanos, Señor, a que esta justicia nos haga correr a tu gracia. Que esta justicia de Dios nos haga correr y humillarnos más y más a Cristo Jesús. Por amor de tu santo y bendito nombre, que la gracia y la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga a mis hermanos y hermanas en el Señor. Amén, Señor.